más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me. Muy buenas tardes, amigos. Hoy es día 19 de julio, del año 2025. Estamos con ustedes y les damos la más cordial bienvenida a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda a nuestro hermano Samuel Recendis. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te damos gracias porque tenemos entrada ante tu trono de misericordia por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Padre, te suplicamos que nos abras el entendimiento para comprender el poder de la sangre bendita de tu Hijo unigénito, la cual es suficiente para quitar todos los pecados del mundo. Sangre pura, sangre que satisfizo tu ira y el clamor de tu justicia, que reclamaba el justo pago por el pecado. Te damos las gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo unigénito a deshacer las obras del diablo, las obras del maligno, para destruir el pecado a través del cual entró la muerte a este mundo, apartándonos de ti, separándonos de ti. Gracias, bendito Dios, por proveer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre preciosa nos reconcilió contigo, nos da salvación y vida eterna. En el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, te damos gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este programa que está transmitido a través de la frecuencia 100.9 de FM por Facebook y también por nuestro canal de YouTube desde el estado hermoso de Hidalgo. Queremos enviar saludos hasta San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Enviamos saludos a Tepic Nayarit, a Puerto Vallarta, a Saltillo, a Veracruz, Oaxaca, Uruguay, Argentina y Houston, Texas. Que Dios los bendiga en gran manera. Nuestros saludos son también muy especiales, son para el apóstol Marlene Contreras. Te pedimos, bendito Dios, que sane rápidamente, sane, Señor. Ella se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A Gilberto Rojo en Villahermosa, también saludos muy especiales al apóstol Esdras Alonso, a Gilberto Rojo en Villahermosa, Tabasco, a Ran González en Tepic, Nayarit, y a Pedro Salto en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco. Muchas felicidades, Pedro, por tu cumpleaños. Que Dios te siga prosperando y que Dios te traiga pronto a la congregación de los santos en el amor a su nombre. Sí, bueno, pues hoy vamos a tratar de compartir con ustedes un tema poderoso, un tema muy hermoso. Y digo trataremos porque este tema es muy profundo y lo titulamos Preciosa Sangre. Este tema, por su importancia, lo consideramos un tema muy importante. Lo encontramos en las Escrituras, principalmente en los libros de Levítico, libro de Hebreos, en la Epístola a los Hebreos, en la Epístola a los Romanos, en los Evangelios, en las cartas paulinas, en el libro de Apocalipsis. Por ello,
por esto tratamos de compartirles sobre las preciosas sangre de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, vamos a esforzar porque el tema es muy profundo. Bueno, pues en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes presentaban ofrendas y sacrificios según la ley, sacrificando a Dios. Le sacrificaban animales sin defecto para cubrir temporalmente sus pecados. Los sacerdotes ofrecían sacrificios para cubrir sus pecados y los pecados de su pueblo. Sí, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo, conocida como el lugar santo. Lo hacían para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esto es en el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, y no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados solo por una cortina que era del lugar santo para entrar al lugar santísimo. Los sacrificios de animales nunca dieron acceso directo al pueblo a la presencia de Dios. Por el contrario, los mantenía alejados y atemorizados. Sí, el pueblo aguardaba fuera del tabernáculo con cierto nerviosismo, esperando a que el sumo sacerdote regresara del lugar santísimo, lo que significaba que el sacrificio en favor de ellos había sido aceptado por Dios. El sistema levítico de sacrificios no fue diseñado por Dios para quitar o perdonar pecados, sino para prepararnos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su función fue darnos a conocer la condición caída, pecaminosa de los seres humanos, porque para cubrir temporalmente los pecados se requería la muerte de un animal sin defecto, de una víctima. Por la sangre, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Era para revelarnos la santidad y la justicia de Dios, mostrándonos que el pecado debe ser quitado de en medio. También nos revelaba la necesidad del perdón pleno y completo para que los seres humanos pudiéramos tener nuevamente comunión con Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos instruye por medio del tabernáculo lo que Dios es inalcanzable. Nos está mostrando que Dios es totalmente inalcanzable e inaccesible para los pecadores. Y que únicamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo podemos entrar a su presencia. Jesús es el único camino que nos da acceso al Padre. En su muerte nuestro Señor Jesucristo se rasgó la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió de arriba hacia abajo. Jesús es el sacrificio perfecto, no solo derramó su sangre, entregó su vida, Él tuvo que morir. Jesús voluntariamente se ofreció a Dios como la ofrenda perfecta para el sacrificio. Por su muerte, por la muerte de Cristo Jesús, entregó su sangre borra todos nuestros pecados. Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados porque los llevó Jesucristo en la cruz. En el libro de las Revelaciones de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Una redención redimido, una redención tan hermosa. En el versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cántico nuevo fluye de aquellos corazones que han experimentado la redención de Dios. El sacrificio y la muerte de Cristo a favor y en lugar de los pecadores lo hizo digno de tomar el rollo. Todos los que creemos en Cristo Jesús vivimos
en la espera del dominio de Dios, un reino al cual tenemos acceso por fe en Jesucristo. Como sacerdotes, como creyentes, tenemos el derecho de entrar en la presencia de Dios. Todos los seres humanos somos pecadores y en consecuencia estamos separados de la gloria de Dios, es decir, de la manifestación de su santidad, poder y presencia. Ningún ser humano puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. Por lo tanto, necesitamos ser salvados, representados por Jesucristo. Para salvarnos, el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre 7 veces en distintos lugares. Su sangre es la fuente del poder de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Bien, esto es como introducción. A continuación veremos los 7 lugares donde Jesús derramó su sangre. En primer lugar, Jesús derramó su sangre en el huerto de Getsemaní y lo hizo para recuperar nuestra fuerza de voluntad. En la primera epístola, según San Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó el precio, compró nuestra libertad con su sangre preciosa. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo diablo, y estábamos bajo la maldición de la ley, y Él nos hizo libres. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nunca cometió pecado. Él cumplió toda la ley. Su sangre no está contaminada, es pura, es santa. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 36, entonces llegó Jesucristo con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En el Evangelio según San Lucas, Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22, verso 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y no fue casualidad que Jesús derramara su sangre en el huerto de Getsemaní, puesto que el lugar donde perdimos el poder de la bendición fue otro huerto, el del Edén. En el huerto del Edén la serpiente engañó a Eva y a Adán. Ellos decidieron desobedecer a Dios entregándole a Satanás el poder y el dominio sobre la tierra. Y Jesús tuvo que pasar angustia y dolor a tal extremo que sudó y lloró gotas de sangre. Médicamente esto se conoce como hematidrosis, que es ocasionada por una angustia extrema o esfuerzo físico violento. Los vasos sanguíneos de la piel se dilatan y se rompen de tal manera que la sangre comienza a fluir, a salir por los poros, entremezclándose con el sudor. Jesús, nuestro Señor, tuvo que beber la copa de la ira divina, una copa abominable para Él. Sin embargo, quiso tomarla, sometiendo de manera consciente, deliberada y voluntaria todos sus deseos humanos a la voluntad de su Padre. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en el huerto de Getsemaní nos devolvió la fuerza de voluntad para poder salir de las drogas. Para ser libres del alcohol, libres de la violencia, libres de la ira, libres de la mentira, de la fornicación, liberados del adulterio, de la idolatría y de todo aquello que pensamos que no podemos quitar de nuestra vida.
libres de las drogas, libres del alcoholismo y de todo aquello que pensamos que no podemos quitar de nuestra vida. Así es. La segunda parte donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre fue en el poste de la flagelación y lo hizo para devolvernos la salud. Desnudaron, es decir, le quitaron toda su ropa a nuestro Señor Jesucristo, le ataron sus manos a un poste. La espalda, el tórax, brazos, abdomen, glúteos y piernas de nuestro Señor Jesucristo fueron azotadas por 2 soldados que lo golpearon con un azoto corto llamado flagrum o flagellum, que tenía 3 tiras de cuero sencillas y entrelazadas de diferentes longitudes en las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de hueso de ovejas a varios intervalos. Eran unos profesionales en esta clase de castigo, esos 2 hombres. Bien, pues este instrumento de tortura, al tener contacto con la piel de nuestro Salvador Jesucristo, le arrancó la carne de su espalda, del tórax, de los brazos, del abdomen, de glúteos y piernas, provocándole dolores muy, muy intensos. El objetivo de los soldados romanos era debilitar a Jesús a un estado próximo al colapso. La ley mosaica en el libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo 3 permitía hasta 40 latigazos como castigo, pero para evitar exceder el número los romanos siempre se limitaban a 39. De acuerdo a un estudio detallado de un antiguo texto griego, se sabe que la flagelación de Jesús fue particularmente severa, realizada por 2 fuertes verdugos, uno más alto que el otro, diestros en su oficio, uno más alto que el otro para cubrir toda la humanidad de Jesucristo a latigazos. Sí, y estos verdugos puestos uno a cada lado de nuestro Señor Jesucristo cubrieron metódicamente con sus golpes toda la superficie de su cuerpo, de su espalda, de su tórax, de sus brazos, de su abdomen, de sus glúteos y de sus piernas, a excepción de la parte de su pecho que cubría el corazón, sin dejar espacios. Un acto verdaderamente despiadado, terrorífico. Las llagas de Jesucristo fueron provocadas por los 39 azotes que desgarraron su piel, y con esas llagas Jesús recuperó nuestra salud. Sí, los médicos dicen que hay 39 tipos básicos de enfermedades de las cuales se derivan todas las que existen en el mundo, tales como el cáncer, la diabetes, el SIDA, la depresión, el Alzheimer, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial, etc. Sí, muchas enfermedades. Este fue el plan divino. Cada azote que le daban a nuestro Señor Jesucristo era para sanar esas enfermedades. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el Evangelio según San Mateo capítulo 8, verso 17, dice la palabra en este verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El deseo de Dios es sanar al ser humano. En la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Sí, el deseo de Dios es sanar completamente al ser humano, y Dios está dispuesto a hacerlo, porque en la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 8, afirma que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Jesús que sanaba, el mismo Jesús que
dio su sangre en la cruz del Calvario. El que ascendió, el que vive y reina para siempre, es el mismo que está sanándonos en estos momentos. Así es. Y es el mismo que quiere sanarlos, porque cuando Él se presentaba en algún lugar, dicen las Escrituras, que todo mundo que se enteraba que iba a pasar por ese lugar llevaba a sus enfermos. Y Jesús sentía compasión de ellos y los sanaba a todos. El tercer lugar donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre fue en la corona de espinas, y lo hizo para llevar nuestra pobreza y para redimirnos de la maldición. La corona de espinas fue puesta sobre la cabeza de nuestro Redentor Jesucristo, devolviéndonos la prosperidad y la renovación de nuestra mente. Su corona fue una zarza de cardos y espinos. Era símbolo de la pobreza y la escasez y la maldición de la tierra. Corona que fue entretejida y puesta sobre su cabeza, provocando que la sangre de Jesús comenzara a brotar de su frente. Las espinas tendrían aproximadamente 10 centímetros de largo. Imagínense, 10 centímetros de largo las espinas de esa corona. La corona de espinas puesta a Jesús sobre su cuero cabelludo le produjo un dolor magnificado al rodearle la cabeza, afectando el nervio trigémino que está en la parte frontal, es decir, en la frente, y el nervio occipital mayor ubicado en la parte posterior, es decir, en la nuca. La nuca. Jesús llevó nuestra pobreza y nos redimió de la maldición para que fuéramos prósperos. En 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, dice la palabra en este verso 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y el cuarto lugar donde Jesús derramó su sangre fue a través de sus manos perforadas, para devolvernos el dominio sobre las cosas que tocamos. Los clavos que atravesaron las manos de Jesucristo tenían una cabeza muy grande, eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados como un cincel con punta aguda. Atravesaron su carne, sus huesos y también atravesaron la dura madera. Y le provocaron un dolor que le recorrió el brazo y todo su cuerpo, afectando el nervio medio. Era como si un rayo hubiera atravesado sus brazos. A través de cada brazo, a través de todos sus pies. En la carta, Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, derramando la sangre de sus manos para restaurar el dominio sobre las cosas que los creyentes tocamos. En el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 24 dice que la mano de los diligentes señoreará. El Salmo número 90, verso 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 18 dice, tomarán de las manos serpientes. El quinto punto, el quinto lugar donde Jesucristo nuestro Señor derramó su sangre fue a través de sus pies, devolviéndonos el dominio sobre los lugares por donde caminemos. En el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 24 dice que todo lugar que pise la planta de su pie será suyo, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será su territorio. Los pies de nuestro Salvador Jesucristo fueron perforados por un clavo similar al de las manos, traspasando la parte superior del empeine de sus pies.
y destrozó o al menos dañó los nervios plantares que se encuentran en el empeine, provocándole un dolor muy severo, un dolor abrasador, como si un rayo le hubiera atravesado las piernas. Un dolor indescriptible. Con ese dolor se dice que se desmayan, pierden el conocimiento. Bien, el Señor lo hizo para redimirnos de nuestra falta de dominio y de autoridad. Somos líderes, somos cabeza y no cola. Y cuando Adán desobedeció a Dios, perdió el dominio. El enemigo se convirtió en el príncipe de este mundo, pero Jesús recuperó el dominio en la cruz. El dominio sobre la tierra es nuestro. Pongamos nuestros pies y tomemos el liderazgo. En el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice: esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En la carta a los Hebreos capítulo 2 versos del 6 al 8 dice esta palabra: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En la carta a los Romanos capítulo 8 verso 17: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, somos herederos de la salvación. El sexto lugar donde Jesús derramó su sangre fue por su costado, y lo hizo para devolvernos al lugar original. Por eso tenemos gozo, porque ha sido restaurada, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Jesucristo no murió por la crucifixión. Jesucristo no murió por las heridas ni por los clavos que traspasaron su cuerpo. Él, nuestro Señor Jesucristo, murió porque su corazón fue quebrantado. Fue porque su corazón fue quebrantado por el peso del pecado. Él cargó en sí los pecados del mundo. Así es, todos nuestros pecados fueron puestos sobre su precioso cuerpo, un cuerpo santo, un cuerpo sin mancha, un cuerpo perfecto. El Salmo 22:14 dice, y estas son palabras de Jesús, dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Los soldados romanos quisieron apresurar su muerte y trataron de quebrarle las piernas. Los crucificados podían tardar horas o días en morir. Cuando no podían más, el peso de su cuerpo hacía que se cerraran los pulmones y morían asfixiados, ahogados, ¿verdad? Ahogados. Sí, sus pulmones eran colapsados. Uh-huh. Los soldados, para apresurar la muerte de los ejecutados, les fracturaban las piernas con un mazo de hierro para que se asfixiaran. Sí. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados romanos atravesó su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, Él también cargó con el dolor del ser humano. A través de su sacrificio, Dios sana los corazones quebrantados, los corazones heridos, los corazones que necesitan ser restaurados. Eso lo hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. El séptimo lugar donde Jesús derramó su sangre preciosa para nuestra sanidad, fue en las magulladuras internas, para recuperar nuestra libertad de toda iniquidad, maldad y angustia. Jesús fue a las puertas del infierno para recuperar las llaves del reino, de manera que quedara rota toda maldición de iniquidad.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 18, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también fue a las partes más bajas de la tierra. Jesús quiso que fuéramos transformados de adentro hacia afuera. Jesús nos hizo nacer de nuevo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 15 al 17 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por la sangre preciosa de Jesús hemos sido redimidos en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Jesús pagó el precio total con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna en Él, en Cristo Jesús. Por eso yo te invito a que recuerdes siempre que Jesús derramó por ti y por mí su sangre preciosa en 7 lugares: en el huerto de Getsemaní, en el poste de la flagelación, en la corona de espinas, en las manos perforadas, en los pies perforados, en su costado y en las magulladuras o contusiones internas. Os invitamos a escuchar una alabanza. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Bien, amigo, amiga, qué privilegio saber que Jesús, qué privilegio saber que Jesús derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Qué honor, ¿verdad? Estar conscientes y tener la certeza de que Jesús derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Él sufrió una muerte muy violenta para secar la maldición de la pobreza, para darnos la oportunidad de levantarnos cuando caemos, para sanarnos de nuestras enfermedades, para quitar nuestros dolores, la culpa, la debilidad, para darnos esperanza, una esperanza viva y reconciliarnos con su Padre, que es Dios. Por favor, no olvides, no tengas en el olvido que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No tengas en poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que murió por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros.
Y aunque nunca pecó, Jesucristo nunca pecó, fue castigado en nuestro lugar para quitar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Amigo, amiga, ¿no te gustaría reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu único y suficiente Salvador? Hoy es el día que Dios escogió para que lo conocieras. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Reconcíliate con Dios por medio de su Hijo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y serás salvo tú y tu casa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si verdaderamente tú crees en Jesús, si tú quieres o has depositado tu confianza en Jesús, repite conmigo: Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado de palabra, obra y omisión. Me arrepiento de mi maldad. Perdona todos mis pecados. Creo que Jesús es tu Hijo. Creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día. En este día reconozco que Jesús es mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te ruego, Padre Celestial, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. En esta tarde, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por cada persona que tomó la decisión de reconocer a tu Hijo, a tu unigénito Hijo Jesús, como su Señor y Salvador. Gracias, muchas gracias, bendito Dios, por concederles convicción de pecado, juicio y justicia. Así como les estás dando el don del arrepentimiento y el don de la fe, gracias por perdonar todos sus pecados, gracias por salvarlos de la condenación eterna, no por obras, solo por tu gracia, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén. Amén. Señor, hoy queremos reconocer que tu Hijo Jesús llevó todos nuestros pecados, todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades en su cuerpo y los dejó clavados en la cruz. Por eso, con ese conocimiento, hoy te pedimos, Padre, por Carlos Carrillo de Tepic, Nayarit, por Raudel García de Huichapan, Hidalgo, por David de la Ciudad de México, por Arumi, Jessica Calderón Vázquez, por María de la Cruz Jiménez, por Mateo, Daniel Pino, y por todas y cada una de las personas que están viendo esta transmisión y que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad. Padre, te rogamos que tengas de ellas misericordia y que las sanes, Señor. Por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo y por sus llagas, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias por conectarse a esta transmisión, por permanecer con nosotros hasta este momento. Los invitamos a compartir este mensaje para que llegue a más personas y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Dios, sea glorificado. Y si tienen alguna petición de oración, mándenos un mensaje por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Proporciona tu nombre, el lugar donde te encuentras y cuál es tu necesidad. Queremos orar por ti. Y nos despedimos esperando que la próxima semana nos podamos ver, si Dios quiere. Bendiciones. Sí, si Dios nos lo permite. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio.